Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Musas. Estamos como todos los sábados a las 12 acompañándolos con este programa pensado, elaborado, destinado a la mujer, a todos aquellos temas que están vinculados de una u otra manera con el sexo femenino. Y cómo no hablar de esta cuestión, ¿no? De lo que hablábamos hace 7 días también, la despenalización del aborto, el debate que el propio presidente de la Nación puso sobre la mesa. Y recuerden ustedes que hace 7 días escuchábamos y veíamos también a los representantes de la Fundación Provida, abogados, incluso a un sacerdote. Y ellos explicaban por qué negaban esta posibilidad, no la aceptaban, por qué consideraban que la mujer no puede decidir sobre la vida de otro ser, incluso si es su hijo. También hablábamos en esa oportunidad de todo lo que pasa cuando una mujer aborta. No es gratuito. ¿Cómo queda físicamente? ¿Cómo queda psicológicamente? Y ahora, y vuelvo a reiterar algo que ya había dicho en otra oportunidad, y es que me hubiese particularmente encantado armar una mesa de debate. No pudimos reunir a las partes, pero estamos tratando de abordar el tema con la profundidad del caso, ¿eh? Le damos la bienvenida a Milsa Barros de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Milsa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Fernanda Fernández, articulante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bienvenida. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida al doctor Guillermo Goldman, médico sexólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. A ver, voy a empezar por el doctor en este caso. Leía un artículo, doctora, en el que usted hacía referencia a que esto no se trataba de una cuestión ético-moral, ni filosófica o moral, sino más bien de algo pura y exclusivamente sanitario. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay dos discusiones diferentes. Una es si está bien o mal abortar y otra es si se debe despenalizar o no. Yo creo que la discusión actual es la segunda, es si se debe despenalizar o no por una cuestión sanitaria, digamos, basado en distintos elementos que son indiscutibles estadísticamente. Está demostrado, y por eso, y sobre todo en los países desarrollados que nosotros tanto queremos aspirar a ser, sí, como país, según dicen todos nuestros políticos, en donde se vio que la ilegalidad no disminuye la cantidad de abortos. Que el aborto sea ilegal no quiere decir que haya menos abortos, los abortos se hacen igual. En los países desarrollados se vio que el aborto legal no aumenta la cantidad de abortos. También se vio que, porque una de las cosas que dicen los que están en contra es que hay que mejorar la educación sexual. Es verdad, tiene razón, pero se demostró que nunca se puede llegar, o quizás en 100 años se puede llegar a un nivel de educación sexual que garantice un 0% de embarazos no deseados. Incluso, los métodos anticonceptivos pueden fallar. Entonces, nosotros tenemos una realidad que tenemos entre 50 y 100 mujeres muriendo por abortos clandestinos por año. Sí. Y esa es la cuestión sanitaria que tenemos que solucionar como sociedad. Bien. Ahora, doctor, digamos, tratando de no ver esto de cero aborto no deseado, esto de la educación sexual como algo tan utópico, tratando de verlo de manera más cercana. ¿No consideran ustedes o no considera usted que es esta en realidad la discusión que se debe dar de fondo? Yo creo que es otra cosa. O sea, ninguno de nosotros quiere que se aborte. O sea, nadie quiere que se aborte.
pero la realidad es que las mujeres abortan. Entonces, la estrategia para disminuir los abortos es mejorar la educación sexual, pero la estrategia para disminuir las muertes por aborto clandestino es legalizarla, para que todas las mujeres, sobre todo las pobres, porque las mujeres pobres son las que están muriendo, las mujeres pobres que solamente tienen la posibilidad, que igual se van a hacer abortos, porque las mujeres no dejan de abortar porque sea ilegal. El tema que ya van a hablar las chicas, seguramente, que vos estabas diciendo, es que el aborto no es así nomás. Las mujeres no abortan como método anticonceptivo, es un trauma. Pero la realidad de esas mujeres hace que necesariamente aborten. Si no pueden abortar legalmente, lo van a hacer en condiciones asépticas y se van a morir. ¿Y por qué no los anticonceptivos? Pero eso es otro tema. Enfocándonos en eso. Es que eso evitaría muchos abortos y a su vez evitaría muchas muertes. Sí, pero es otra discusión. O sea, es otro tema. Nosotros podemos disminuir el aborto con anticonceptivos, lo cual no quiere decir que, por lo que yo te acabo de decir, que es de acá a muchísimos años va a haber mujeres que no va a haber, digamos, no va a haber mujeres que se embaracen sin querer. Claro. Entonces van a seguir abortando como ilegalmente. Aportando, digamos, tomando la línea de la educación sexual y reproductiva como el tema de fondo, ¿no? Para mí la legalización de aborto es una medida de urgencia. De urgencia. De urgencia para evitar que las mujeres mueran por aborto clandestino. ¿Cuántas mujeres se mueren bueno, por aborto clandestino? Eso depende de los años. Hay periodos que se mueren más, periodos que se mueren menos. Generalmente está entre... Bueno, lo último que leí fueron 43, pero antes había estadísticas de 100. Lo que pasa es que hay muchos abortos que no están en las estadísticas porque muchos médicos prefieren, digamos, no diagnosticar, como cuando una mujer se muere por un aborto clandestino, por una cuestión de que es muy engorroso el tema policial y el tema legal. Sí. Digamos, hay muchos subdiagnósticos. Entonces, hay una cifra que son 100, que yo creo que es una cifra que nosotros podríamos mantener. ¿Y dónde queda la ética profesional, doctor, en ese sentido? ¿No dan el diagnóstico correcto? ¿Dan otro diagnóstico? No, pero eso es un diagnóstico. Bueno, pero esa ética profesional, esa discusión, que no den o sí den, lo causa la ilegalidad del aborto. Porque la ilegalidad del aborto da una situación en donde el médico no sabe si qué está bien, qué está mal. Si yo pongo aborto clandestino, si muere por aborto clandestino, capaz que yo quedo enganchado en algo que es ilegal, entonces mejor pongo otra cosa. Igual son diagnósticos post-mortem, ¿no? Que no. Sí. Pero el hecho de que el aborto sea ilegal trae toda una serie de cuestiones y de problemas que podrían no estar. Y yo te repito, o sea, nosotros lo que estamos a favor de la legalización, de la despenalización del aborto, estamos más que a favor de la universalización de los métodos anticonceptivos y de la educación sexual. Pero bueno, son dos cosas diferentes. La realidad que se presenta es esta, digamos. Hay que poner todas las pilas a la educación sexual y a los anticonceptivos para que las mujeres no se embaracen cuando no quieren y no aborten clandestinamente, pero lamentablemente las mujeres igual abortan y las que no tienen plata se mueren. Entonces hay que buscar una solución como sociedad a eso, que es legalizarlo. Milza, ¿por qué el Estado debe realizar una erogación importantísima de dinero en un aborto? Y porque, como decía el doctor, es una realidad, es algo que existe y es algo que nos atraviesa todo como sociedad. Y yo creo que todos conocemos a alguien que ha tenido que atravesar seguramente por una situación de realizarse un aborto en la clandestinidad, como es ahora, y también esta desigualdad de que no todas las mujeres pueden acceder a realizárselo en condiciones sanitarias óptimas.
las mujeres que no tienen los recursos económicos para realizarse un aborto en buenas condiciones tienen que recurrir a hacérselo ellas mismas o tal vez con personas no aptas para hacérselo. Y ahí es donde está esta desigualdad, en donde, como decía el doctor, las mujeres más pobres son las que mueren y las mujeres que pueden realizárselo pueden salir de una mejor manera de esa situación. Es por eso que es importante que el Estado vea esta realidad y también se haga cargo de lo que está pasando, donde el resultado es muchas mujeres muertas. Bien, Fernanda, contame un poco sobre el movimiento del que ustedes forman parte. Bueno, cuál es la lucha, lo estamos viendo y escuchando, ¿no? Pero ¿cuándo comenzaron y hasta dónde van a llegar? Bueno, primero vamos a empezar a llegar hasta la legalización del aborto, pero nosotros, la campaña nacional por el derecho al aborto se genera en el año 2005, llevamos 13 años de trabajo parlamentario, digamos, y también en diferentes sectores. Tenemos una red de compañeras que acompaña a mujeres, digamos, que deciden abortar, que es la red de Socorristas en Red. Tenemos periodistas que se encargan de hacer protocolos para el buen tratamiento periodístico en casos de aborto, que es la red de periodistas por el derecho a decidir. Tenemos una red de estudiantes de medicina, que se llama Red de Estudiantes por el Derecho a Decidir, una red de profesionales, una red de abogadas que se encarga de acompañar casos judiciales en los casos de interrupciones legales del embarazo. Y bueno, y tenemos compañeras que se encargan del cabildeo parlamentario, que es actualmente lo que estamos haciendo en la 7ª presentación en la Cámara de Diputados, y bueno, que lleva por 7ª vez, porque perdió estado parlamentario 6 veces. Y bueno, que estamos festejando que llegue con 71 firmas, ¿no? Lo que nosotros hacemos es tratar de, en diferentes sectores, también hay maestros que impulsan educación sexual integral, un poco en consonancia con lo que explicaba el docente. Bueno, esto, ¿no? De poder implementar las consignas que levanta la campaña nacional, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Creemos que la campaña tiene que levantar estas premisas, que es integral, porque entendemos que actualmente sufrimos una política de desfinanciamiento sobre, bueno, políticas que tienen que ver más con la sexualidad de las mujeres, como es la anticoncepción. La provincia no tiene provisiones actualmente de anticonceptivos y esto pasa desde el año 2016, que es interesante porque muchas veces cuando uno dice, ¿qué es? ¿Solamente es aborto legal? No, a ver, el aborto legal es una realidad sociosanitaria que no podemos negar, pero también pedimos, en el caso de la provincia de Tucumán, la adhesión a la ley de lo que es el programa de salud sexual y procreación responsable, que es la única provincia a nivel nacional que hace 15 años no adhiere a esta ley, ni siquiera tiene su implementación. Tampoco adherimos a la ley 2650 de educación sexual integral, que también sería interesante, digamos, que se dé un debate sobre eso en nuestro Ministerio de Educación. ¿Qué establece esa ley? Bueno, esa ley en realidad de educación sexual integral permite, digamos, que las escuelas experimentales, primarias, privadas y públicas, digamos, hasta un nivel terciario no universitario, accedan, digamos, a manuales de educación sexual integral y se pueda, digamos, charlar de diferentes temáticas dentro de los establecimientos educativos, entendiendo que la Constitución sostiene, ¿no?, que el Estado es laico, digamos, sin ningún tipo de interpretación moral sobre la educación sexual, digamos, de niñas y niños y adolescentes. Claro, bien. Los invito ahora a los tres a compartir un video bastante instructivo con números y cifras y luego seguimos debatiendo. ¿Les parece? Seguimos conversando al respecto. ¿Sabías que el aborto ya es legal en Argentina? Según el Código Penal, desde 1921, cuando el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo la salud, es causal suficiente para interrumpirlo. Y la salud no es solo bienestar físico, sino también psíquico y social, y es un derecho. Existen muchas razones que te pueden llevar a tomar la decisión de abortar para preservar la salud. Nadie puede denunciarte ni maltratarte por eso. Y si alguien lo hiciera, vos sí tenés derecho a denunciarlo. Además, tenés derecho a recibir la información adecuada en todos los centros de salud y hospitales, sean públicos o privados. Y con solo tu consentimiento podés interrumpir el embarazo de manera efectiva, segura y acompañada por profesionales de la salud. Informate, nosotras decidimos. www.abortolegal.info. Por
por ustedes o algún colega de ustedes. Sí. ¿Sí? Somos, ahí contarte que somos 362 organizaciones en Argentina las que formamos parte de esta campaña nacional, sí, que no son solamente organizaciones políticas, sino también organizaciones de la sociedad civil, ONG y también fondos internacionales de mujeres. Bueno, tengo muchísimas preguntas más, chicos, para realizarles, así que los invito a una pausa ahora y ya volvemos con más musas y este tema, la despenalización del aborto, el debate.